Buenos días, estimados alumnos. A continuación, vamos a presentar el nuevo tema de las normas internacionales de auditoría. Vamos a ver en el día de hoy lo que es la norma 520, que habla sobre los procedimientos analíticos. Entonces, esta NIA lo que viene a decirnos es o establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la aplicación de los procedimientos analíticos en una auditoría de estado financiero. Ya vimos un poco lo que son los procedimientos analíticos, que es lo que vamos a ver sobre las diferencias. Dentro de un procedimiento analítico podemos ver las diferencias que hay de los estados financieros en cuanto a cifras, tanto del año anterior como del año sujeto al examen, y vemos las variaciones que existen. Este es uno de los tantos procedimientos analíticos que se pueden llevar a cabo durante una auditoría, aunque también podemos evaluar o comparar a la compañía que estamos auditando, por ejemplo, con una compañía similar a la industria, es decir, una compañía que ofrezca los mismos productos o servicios que la empresa a la que estamos auditando, y entonces hay una comparación. También podemos ver, analizar a la empresa en cuanto a razones o márgenes o porcentaje, márgenes sobre ventas, sobre utilidad, y nos recuerda la aplicación de razones financieras. Entonces ahí también es otro estudio o un procedimiento analítico a la empresa a la que vamos a auditar. Y los procedimientos analíticos se pueden dar al inicio de una auditoría para lo que es el tema de la planeación, porque nos van a ayudar a la parte de ver esas áreas importantes que nosotros debemos incluir dentro de una planeación y dentro de los programas de auditoría. Pero también al final las NIA nos dicen que podemos volver a hacer estos procedimientos analíticos para ver si hemos dejado o pasado por alto algún tema o alguna área importante de la empresa. Entonces yo lo vuelvo a hacer para confirmar que hice todo el estudio completo, que incluí todas las áreas dentro de la planeación. Entonces, los procedimientos analíticos los podemos hacer al inicio para la etapa de planeación o al final para ver detalles que se nos pudieron haber escapado durante el transcurso de la auditoría. Los procedimientos analíticos de forma conceptual significan el análisis de índices y tendencias significativo, incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que son inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de las cantidades pronosticadas. Este concepto lo llevamos a la práctica cuando nosotros elaboramos o calculamos las variaciones significativas entre el año anterior y el año sujeto al examen, y nosotros ponemos énfasis en esos montos que resultan más significativos o más altos, y nosotros nos detenemos para investigar esas variaciones e incluirlas dentro de nuestra planeación de auditoría. Los procedimientos analíticos incluyen la consideración de comparaciones de la información financiera de la entidad con información comparable de periodos anteriores, resultados anticipados de la entidad, tales como presupuestos o pronósticos, información similar de la industria. Entonces, lo que les estaba diciendo, procedimientos analíticos incluyen la comparación de las cifras obtenidas durante el año sujeto al examen con un periodo anterior, pero también podés comparar con presupuestos o pronósticos. Por lo general, las empresas trabajan con presupuestos y también proyecciones. Entonces también puedes hacer una comparación y es un procedimiento analítico. Y también las comparaciones con empresas similares a tu industria o a tu empresa, a tu giro de negocio, es otro tipo de procedimiento analítico que puede llevar a cabo un auditor. También incluyen, dice, la consideración de relaciones entre elementos de información financiera que se esperaría se conformaran a un patrón predecible basado en la experiencia de la entidad, como porcentajes marginales brutos, y entre información financiera e información no financiera, tales como costos de nómina a un número de empleados.
Aquí lo que les decía, también podemos incluir dentro de procedimientos analíticos esa parte de las razones financieras, las que ya estudiaron en finanzas, para ver aspectos importantes de la empresa. Y también podemos, dice, comparar información financiera con información no financiera. En este ejemplo nos dice el costo de nómina en relación al número de empleados. Pueden usarse varios métodos para desempeñar los procedimientos analíticos. Van desde simples comparaciones a análisis complejos usando técnicas avanzadas de estadística. Pueden ser aplicados a los estados financieros consolidados, a los estados financieros de componentes y elementos individuales de información financiera. La selección de procedimientos, métodos, dice que los procedimientos analíticos son usados para los siguientes fines. Ayudan al auditor a planear la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos, como procedimientos sustantivos, cuando su uso puede ser más efectivo o eficiente que las pruebas de detalle, y como una revisión global de los estados financieros en la etapa de revisión final de la auditoría. Como decíamos, en la planeación de la auditoría llevamos a cabo procedimientos analíticos para la comprensión del negocio e identificar áreas de riesgo potenciales. Vemos que cuando las cifras de algunas cuentas de los estados financieros muestran variaciones importantes, entonces ahí nosotros nos enfocamos para estudiar esa cuenta y ver por qué han surgido esas diferencias significativas. Entonces ahí es una parte importante para la etapa de planeación. También dice que los procedimientos analíticos pueden ser procedimientos sustantivos. En este caso, la decisión sobre qué procedimientos usar para lograr un objetivo particular se basa en el juicio del auditor sobre la efectividad y eficiencia esperada en los procedimientos disponibles para reducir el riesgo. El auditor ordinariamente averiguará con la administración sobre la disponibilidad y confiabilidad de la información necesitada para aplicar procedimientos analíticos. O sea, los procedimientos analíticos pueden servir, pero no puedes enfocar una auditoría solo en procedimientos analíticos, porque solo ver diferencias, vos tenés que hacer más para poder confirmar esas diferencias. Y lo confirmas por medio de pruebas de detalle, pruebas analíticas. Entonces, no puedes realizar una auditoría completa de estado financiero solo usando procedimientos analíticos. Ayudan, pero no sé. Ahí viene la parte donde nos dice que tan confiable puede ser la información obtenida de un procedimiento analítico como un juicio para determinar confiabilidad o no en información financiera. Los objetivos de los procedimientos analíticos y el grado al cual pueden ser confiables sus resultados, la naturaleza de la entidad y el grado al cual pueda desagregarse la información. Los procedimientos analíticos pueden ser más efectivos cuando se aplican a información financiera sobre secciones individuales o a estados financieros de componentes de una entidad diversificada. Porque si estamos viendo comparaciones sobre cifra o montos de estado financiero, pero de cuentas de mayor, entonces no nos da a nosotros ninguna información que nos ayude a encontrar más o saber más sobre esa variación. Por eso nos dice, sería mejor que el procedimiento analítico se practique sobre las subcuentas de un estado financiero y no sobre las cuentas de mayor, porque obviamente es más efectivo. La disponibilidad de la información, lo mismo financiera como presupuesto o pronóstico, que no financiera, la confiabilidad de la información disponible. Por ejemplo, si los presupuestos son preparados con suficiente cuidado, la relevancia de la información disponible. Por ejemplo, si los presupuestos han sido establecidos como resultados por esperar y no como metas por lograr. Fuentes de información disponible. Por ejemplo, las fuentes independientes de la entidad son más confiables que las fuentes internas. La comparabilidad de la información disponible.
la información general de la industria puede necesitar ser suplementada para ser comparable con la de una entidad que produce y vende productos especializados. El conocimiento ganado durante auditorías previas junto con la comprensión del auditor de los sistemas de contabilidad y de control interno. Entonces, estas son características que van a incidir para que un auditor le dé el grado de importancia a los procedimientos analíticos dentro de una auditoría. Entonces va a estar en la confiabilidad de la información, en esto de que la realización de los presupuestos, cómo fue, es importante o no es importante una comparación de estado financiero con la presupuestación de la empresa, o la presupuestación va por otro lado y entonces al final la obtención de esa comparación no va a ser tan importante. También en lo que respecta a la industria, qué tan comparable puede ser mi información con el de la competencia, o la competencia maneja otro tipo de cuentas, otra contabilidad, otras políticas contables. Entonces, si yo me comparo en relación a la industria, puede que no tenga información importante. Y el conocimiento ganado durante auditorías previas es el que va a determinar para vos como auditor decidir qué tan importante es esta aplicación de procedimientos analíticos o no. Por eso es que decía anteriormente que un auditor no puede basar su auditoría solo en procedimientos analíticos, porque hay que ver qué tan importante van a ser estas comparaciones. Porque si nos vamos a comparaciones de monto del año sujeto con el año anterior, si durante el año anterior hubo una catástrofe o una situación particular que haga que mis ventas hayan caído bruscamente, entonces yo al final ahí va a estar esa información sin tanto ir a redundar o a buscar o investigar sobre qué pasó, sobre esa variación de las cuentas. Entonces, lo importante sería que aunado a esa variación significativa que encontraste en el procedimiento analítico, aplicar una prueba de detalle o una prueba de auditoría que me vaya a mí a dar la información más certera sobre qué pasó o por qué se llegó a esa variación en esa cifra de una cuenta de los estados financieros. Entonces no nos podemos quedar sobre la empresa varió el 10%, varió el 40% la cuenta tal, la cuenta de proveedores, la cuenta cliente. No, al final lo que necesitamos es saber por qué varió. Y para saber por qué varió, yo tendría que aplicar otra prueba adicional de auditoría. Y por eso es que no nos podemos quedar con una auditoría solo en procedimientos analíticos. Sí, los procedimientos analíticos son importantes porque vemos que desde la planeación nos dan cierta guía para saber qué es lo que yo puedo incluir dentro de mi planeación de auditoría o de mi plan anual de auditoría. Como dice la niña, al final de la auditoría, que es lo que viene, podemos nosotros volver a hacer los procedimientos analíticos para ver que si se nos quedó alguna cuenta importante dentro de las variaciones que no incluimos, hasta ese momento nos ponemos a trabajar en ello. Entonces viene que al final de la auditoría el auditor debe aplicar estos procedimientos analíticos o acerca del final. Las conclusiones extraídas de los resultados de dichos procedimientos se pretende que corroboren las conclusiones formadas durante la auditoría de componentes individuales o de elementos de los estados financieros y que ayuden a llegar a las conclusiones globales respecto de la razonabilidad de los estados financieros. Sin embargo, también pueden identificar áreas que requieran procedimientos adicionales. Entonces aquí siempre volvemos a hacer al final los procedimientos analíticos para confirmar y para ver si hay algunas cuentas que requieren otro estudio ahí particular. El grado de confiabilidad en los procedimientos analíticos se basa en la expectativa de que las relaciones entre los datos existen y continúan en ausencia de condiciones conocidas en contrario. La presencia de estas relaciones proporciona evidencia de auditoría sobre la integridad, exactitud y validez de los datos producidos por el sistema contable. Sin embargo, la confiabilidad en los resultados de procedimientos analíticos dependerá de la evaluación del auditor de riesgo de que los procedimientos analíticos puedan identificar las relaciones según se espera cuando de hecho existe una representación errónea de importancia relativa. Entonces el grado de confiabilidad
que el auditor va a poner sobre los resultados de los procedimientos analíticos va a depender de los siguientes factores. La importancia relativa de las partidas implicadas. Entonces aquí, por ejemplo, cuando los balances de inventario son de importancia, el auditor no confía solo en procedimientos analíticos para formar conclusiones. Sin embargo, el auditor puede apoyarse solamente en un procedimiento analítico para ciertas partidas de ingresos y de gastos, cuando no son de importancia relativa. Entonces aquí, si estamos, por ejemplo, haciendo una comparación, que es lo que más hemos hecho de comparación de las cifras de los estados financieros del año sujeto al examen con el año anterior, entonces aquí vamos a ver cuál es la importancia de las cuentas, porque hay cuentas, ya sabemos nosotros, que hay cuentas más importantes, hay cuentas que tienen menos importancia dentro de los estados financieros. Entonces, en una cuenta tan importante como lo es el inventario, nos dice, no nos podemos quedar solo con un procedimiento analítico, sino que aquí tenemos que hacer un procedimiento adicional como una toma física del inventario. Pero pueden haber cuentas individuales que tengan menos importancia relativa y entonces podrían quedar con un procedimiento analítico y no incluirlas dentro de un plan anual, porque ya sabemos que trabajamos en función a tiempo y tiempo significa costo. Por eso es que decimos, nos ayuda, pero aquí la importancia es ver qué importancia relativa tienen las cuentas en los estados financieros para esa empresa. Otros procedimientos de auditoría dirigidos hacia los mismos objetivos de auditoría, por ejemplo, otros procedimientos desempeñados por el auditor al revisar las posibilidades de cobranza de las cuentas por cobrar, tales como revisión de recibo, podría confirmar o disipar las preguntas suscitadas por la aplicación de procedimientos analíticos. Igual, otra cuenta importante como lo es las cuentas por cobrar, no te puedes quedar solo con una variación del procedimiento analítico, sino que tenés que añadir como las cartas de confirmación de saldo, ir a revisarte todos los recibos para ver todos los pagos que hicieron los clientes, ver la antigüedad de saldo, exactitud con la que puedan predecirse los resultados esperados de los procedimientos analíticos, por ejemplo. El auditor esperaría mayor consistencia en la comparación de los márgenes de utilidad bruta de un periodo con otro que en la comparación de gastos discrecionales como investigación de publicidad. Siempre se le está dando énfasis a la importancia, es más importante, como nos dice aquí, la utilidad bruta que un gasto discrecional que tal vez se dio una vez en el año, mientras que las ventas son diarias. Entonces ahí también va el enfoque a la importancia relativa en los estados financieros. Evaluaciones de riesgo inherente y de control. Por ejemplo, si el control interno sobre el procesamiento de órdenes de venta es débil y por lo tanto el riesgo de control es alto, puede requerirse más confianza en las pruebas de detalle de transacción y balance que en los procedimientos analíticos para extraer conclusiones sobre cuentas por cobrar. Entonces también es importante dentro de estos procedimientos analíticos evaluar el sistema de control interno de la empresa. Entonces eso me va a ayudar a mí o me va a dar un enfoque de saber qué tan débil o fuerte es el control interno y por lo tanto si yo realicé un procedimiento analítico a unos estados financieros de una empresa que voy a auditar y esa empresa tiene el sistema de control interno débil, entonces yo no me puedo confiar solo de esos procedimientos analíticos, sino que tengo que añadir las pruebas de detalles de transacciones, como nos dice aquí con venta. Control interno de ventas débil de esa empresa, entonces tengo que anexar pruebas de detalles de transacciones y balanzas para poder tener conclusiones de auditoría sobre esas cuentas y cuentas muy importantes como el ciclo de ventas y cobranza. Porque ahí mismo, si nos acordamos, hay varias cuentas incluidas durante ese ciclo. El auditor necesitará considerar poner a prueba los controles, si los hay, sobre la preparación de información usada al aplicar los procedimientos analíticos. Cuando dichos controles son efectivos, el auditor tendrá mayor confianza en la confiabilidad de la información y por lo tanto en los resultados de los procedimientos analíticos.
los controles sobre información no financiera pueden a menudo ser puestos a pruebas conjuntamente con las pruebas de controles relacionadas con la contabilidad. Por ejemplo, una entidad al establecer controles sobre el procesamiento de facturas de venta puede incluir controles sobre el registro de ventas por unidad. En estas circunstancias, el auditor podría poner a prueba los controles sobre los registros de venta por unidad conjuntamente con pruebas de controles sobre procesamiento de facturas de venta. Entonces aquí vemos la relación que hay directa entre los controles internos y la información obtenida durante los procedimientos analíticos. Como decía anteriormente, si el control interno es fuerte, entonces hay más confianza en los resultados obtenidos de los procedimientos analíticos. Por el contrario, si el control interno es débil, entonces hay menos confianza o una desconfianza sobre esa información que vos obtuviste durante la aplicación de estos procedimientos analíticos. Y pueden ir juntas, por ejemplo, si estás viendo ventas, y como era el ejemplo anterior, entonces vos estás viendo ventas en relación a números, pero también estás viendo venta en relación a política de venta, por ejemplo. Entonces, la política de venta es una actividad de control, forma parte del control interno. Entonces, si la empresa tiene políticas de venta, quiere decir que va por buen camino el control interno, entonces me da mayor confianza en los resultados de un procedimiento analítico. Y entonces, si no lo tiene, si no tiene ni políticas de venta, entonces ahí hay mayor desconfianza y yo tengo que no solo quedarme con la información obtenida en el procedimiento analítico, sino que yo tengo que desarrollar pruebas adicionales de auditoría. Investigación de partidas inusuales. Cuando los procedimientos analíticos identifican fluctuaciones o relaciones significativas que son inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de las cantidades pronosticadas, el auditor debería investigar y obtener explicaciones adecuadas y evidencia corroborativa apropiada. Esto vemos siempre que estamos haciendo un procedimiento analítico a donde nos vamos y a esas variaciones significativas que vos decís, ¿por qué hubo esta diferencia tan grande en esta cuenta? Y también pueden haber partidas inusuales que tenés el estado financiero del año anterior con ciertas partidas y tenés el año sujeto al examen con unas partidas que no tienen nada que ver, que vos decís no deberían de estar en esta contabilidad. Entonces ahí viene la parte de investigar esas partidas inusuales o esas fluctuaciones significativas que a vos como auditor te detengan a pensar que necesitan un mayor estudio e investigación para saber por qué se está dando estas situaciones. Las investigaciones de fluctuaciones y relaciones inusuales ordinariamente comienza con investigaciones con la administración, seguidas por corroboración de las respuestas de la administración, por ejemplo, comparándolas con el conocimiento del auditor del negocio y con otra evidencia obtenida durante el curso de la auditoría y consideración de la necesidad de aplicar otros procedimientos de auditoría basados en los resultados de dichas investigaciones si la administración no es capaz de proporcionar una explicación o si la explicación no es considerada adecuada. Entonces, estas investigaciones a las que estamos llegando en un procedimiento analítico que pueden ser esas variaciones importantes o que, por ejemplo, vos encontré un resultado de un 50% de diferencia entre el año anterior y el año sujeto al examen. Entonces, una variación significativa, un 50%, ahí es donde vos te vas a detener como auditor y vas a comenzar el proceso de investigar y obtener explicaciones y evidencia apropiada acerca de esa variación significativa. Y donde nos dice, podés comenzar a investigar con la administración para preguntar y obtener información para saber por dónde va esa variación.
También puedes compararlas con la información que obtuviste al inicio de la planeación y también con otras evidencias que vos puedas relacionar en el caso de la variación de esa cuenta. Y viene la necesidad de aplicar otros procedimientos de auditoría para que vos al final tengas la información completa y puedas deducir a qué se debe esa variación. Entonces, esta es la parte de las normas internacionales de auditoría, la NIA 520, sobre los procedimientos analíticos. Estos son los procedimientos analíticos que un auditor puede llevar a cabo durante una auditoría de estado financiero. Entonces hablamos de procedimientos analíticos para análisis de índices y tendencias significativas, incluyendo la investigación de fluctuaciones, variaciones que son inconsistentes o que se desvían de las cantidades pronosticadas. ¿Qué tipo de procedimientos analíticos puede llevar a cabo un auditor en una auditoría de estado financiero? Entonces es la comparación de la información del año sujeto al examen con la del año anterior, la comparación de la información de la empresa con los presupuestos, los pronósticos, la comparación de la información financiera de la empresa con información similar de la industria. Puede también llevar a cabo lo que son el análisis de razones financieras como las que vimos en finanzas y también la comparación de información financiera con no financiera. Esos son los procedimientos analíticos que el auditor puede llevar a cabo durante una auditoría de estado financiero según la NIA 520, procedimientos analíticos. Y entonces vemos que estos procedimientos analíticos a los que nos referimos los podemos llevar a cabo al inicio de la auditoría para efectos de planeación y al final de la auditoría para confirmar que todas estas cuentas fueron incluidas durante nuestro estudio y que si hay alguna cuenta que necesita una particular atención la podemos incluir ya al final de la auditoría. Es como confirmar que todo lo hice, que no se me quedó nada ahí en el aire y que si se me quedó todavía yo tengo el tiempo para poder incluirla dentro de mi auditoría. Y nos dice aquí la importancia que tienen estos procedimientos analíticos y también cómo el auditor puede decidir qué tan importante es estos procedimientos analíticos durante su trabajo del auditor o si necesita llevar a cabo pruebas adicionales de auditoría para poder basar su opinión sobre los estados financieros. Y aquí la importancia es ver qué tan importantes son los procedimientos analíticos y como dije, un auditor no puede basar una auditoría de estado financiero solo en procedimientos analíticos, porque vemos que el auditor va a poner énfasis en la importancia relativa de las cuentas de los estados financieros de esa empresa o de ese cliente. Y vemos que hay cuentas muy importantes dentro de la compañía, como la venta, las cuentas por cobrar, los proveedores, las compras, que no puede basar su juicio un auditor solamente en una variación de resultado de un procedimiento analítico, sino que tiene que hacer pruebas de detalles, pruebas de control, pruebas sustantivas para poder dictaminar esas cuentas de esos estados financieros. Pero también al final los procedimientos analíticos tienen su verdadera importancia dentro del trabajo del auditor. La próxima asignación está muy sencilla y tiene que ver con unas preguntas acerca del tema. Aquí nos dice la primera, enumere 5 procedimientos analíticos aplicados en la etapa de planeación. La segunda, cuáles son los fines de los procedimientos analíticos. La tercera, enumere los factores a considerar para aplicar procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. La cuarta, mencione los factores a considerar en el grado de confiabilidad de los procedimientos analíticos. Y la 5, para usted, ¿cuál sería la diferencia entre procedimientos analíticos, procedimientos sustantivos y procedimientos de control?
Entonces tienen que ver con preguntas de aprendizaje sobre el tema en cuestión, que tiene que ver con la NIA 520, que nos habla sobre los procedimientos analíticos usados por un auditor en una auditoría a los estados financieros de una compañía. Y tiene que ver con todo lo abordado durante el tema. Entonces es muy sencilla la actividad de aprendizaje. Eso es lo que ustedes lean el material y estén en la aula virtual y puedan contestar estas 5 preguntas. Así que dejamos esta tarea para el tercer parcial, que ya es nuestro último bloque y forma parte pues ya de la etapa final que estamos viendo sobre las normas internacionales de auditoría. Espero que la puedan llevar a cabo. Siempre estoy accesible por WhatsApp para cualquier duda que tengan sobre la asignación o sobre el tema. Así que les deseo buenos días. Nos vemos hasta la próxima semana, que ya tocaría la clase presencial. Y vamos a estar dando un repaso de este tema y viendo el nuevo tema. Buenos días a todos.